damos la bienvenida a nuestra reunión online. Te damos la bienvenida al Centro Cristiano Antorcha. Somos una gran familia. Casa de los Valientes. Mientras nos preparamos para juntos celebrar a nuestro Dios, te contamos que podemos encontrarnos en línea. En Facebook somos Centro Cristiano Antorcha. En Instagram somos CC Antorcha. Y en YouTube somos Centro Cristiano Antorcha. Hoy somos una iglesia online, pero que está cerca de tu necesidad y queremos escuchar. Podés ponerte en contacto con nosotros utilizando el servicio de mensaje directo en nuestra fanpage de Facebook. Comunicate telefónicamente al 478-4797 de lunes a viernes de 9 a 13 horas o escribinos a contacto@ccantorcha.org. Ahora estás invitado a disfrutar un poderoso tiempo de celebración a Dios y un encuentro con su palabra. Estás en el Centro Cristiano Antorcha. Somos una gran familia, Casa de los Valientes. Para mí esta mañana es especial, por dos razones poderosas. Primero, porque volvimos a la presencialidad, porque como les decía recién, nos podemos encontrar cara a cara, podemos potenciar los altares encendidos durante la semana y elevar al Señor una adoración tremenda, que no solamente toca el corazón de Dios, sino que trasciende nuestras situaciones y podemos salir sanados, liberados, llenos desde este lugar. Podemos salir diferente a lo que vinimos. Y Dios responde a lo que necesitamos cada uno de nosotros. La segunda razón poderosa es que terminamos hoy el día 21 de nuestro ayuno. Y este ayuno, aunque no fue presencial, fue fuera de serie para nosotros, porque Dios nos estuvo hablando. Y a mí me estuvo hablando a través de las cosas que les decía a los hermanos que estaban conectados allí desde muy temprano. Así que como les dije, yo digo, y la pastora Sandra decía, ahora entiendo el domo. Yo digo que se crea como un paraguas que tiene conexiones en los distintos lugares donde se está levantando el altar. Y que son como pequeñas luces que están allí moviéndose para permitir que los cielos se abran. Es decir, que hubo gente comprometida con el ayuno que estuvo orando por usted, que estuvo orando por tus necesidades. Porque cuando llamabas a los guardas y decías necesito oración, y aunque no estabas conectada al ayuno, orábamos lo mismo. Dígale al que tiene al lado, orábamos lo mismo, aunque no estaba conectado. Y este ha sido un tiempo de desafío, un tiempo de aprendizaje, que nos está permitiendo a muchos de nosotros pasar a otro nivel. Por eso, como queremos nivelar a la iglesia, como queremos transmitir lo que Dios está diciendo, yo quiero abrir el corazón de Dios delante de ustedes, el corazón que sembró en nosotros en estos 21 días y poder transmitirlo, ¿sí? Así que lo primero que entendí en este tiempo fue Jeremías 33:3. Dios me habló de levantar, que cuando invitó a Jeremías, me dice, mira la vida de Jeremías. Y yo Jeremías 33:3 fue uno de los versículos que aprendí de memoria cuando me quería ganar una cartera. Y tenía 8 años. Una cartera de perlas que ofrecían en la escuela dominical. Y yo dije, voy a aprenderme todos los versículos. Y uno de esos fue Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas ocultas que tú no conoces. Cosas rasud, cosas insondables, cosas que yo no puedo ver a menos que suba al nivel que Dios me está pidiendo. El clamar significa acercarme a Dios para que Él pueda oír mi voz y no solamente pueda oír mi voz, sino que yo pueda oír su voz y su corazón en el transcurso. Y me hizo mirar la vida de Jeremías. Esto es introducción. El mensaje no va a ser muy largo, pero tengo que decir esto. Me hizo mirar la vida de Jeremías. Y dice, Jeremías clama a mí. Yo siempre lo tomé como algo que estaba ahí y le dijo. Cuando leí el contexto, Jeremías estaba preso, ¿sí? Porque el rey se había enojado, porque él había profetizado en contra del pueblo, palabra de Dios, porque se estaban portando mal. Y mandó palabra de corrección a través de Jeremías. Entonces el rey Sedequías se enoja y lo mete preso. Y es en la cárcel, frente al asedio babilonio, en un tiempo de angustia y de oscuridad para el pueblo de Israel,
donde Dios le dice, vino palabra de Dios a Jeremías y le dijo, clama a mí y yo te responderé. Y dentro de esas respuestas te voy a dar estrategias, cosas ocultas que vos no conoces, que vos no has escuchado, ¿sí? Y dentro de esas cosas maravillosas que Dios reveló, si usted baja unos versículos hacia abajo del 33, creo que es el 5 o el 6, dice todo está mal acá, dijo el Señor. Y usted ve la descripción y dice, esto se pone feo. Pero en el versículo 6, Él dice, yo traeré sanidad y medicina y paz. ¡Wow! Si no te sana así, va a traer alguna estrategia médica para que te saque de donde está. Y si no te saca así, va a traer paz para este tiempo. ¿Lo está entendiendo? Entonces entendí que Jeremías levantó un altar en la cárcel. Porque cada vez que nosotros elevamos nuestra voz al Señor, es cuando nuestro altar está encendido. Y de eso voy a hablar hoy. Pero dice la canción, levanto mis manos, ¿te acordás? Levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas. Levanto mis manos, aunque tenga mil problemas. Cuando levanto mis manos, pienso a sentir una unción que hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. El fuego. Declárelo en esta mañana que el altar se prepara. Cuando levanto mis manos, ¿qué pasa cuando levantas? Nuevas fuerzas. Todo esto es posible. Todo esto es posible cuando levanto mis manos. Todo esto es posible. Todo esto es posible cuando levanto mis manos. ¡Wow! Dios está presente. ¿Cuántos dicen amén? Por eso, en este tiempo de activación, de altar encendido, de fuego que no se apaga, que van a ser los hashtags que vamos a usar durante los 335 días que restan, ¿sí? Activación, altar encendido, fuego que no se apaga. Estamos entendiendo que Dios nos está llevando a otro nivel y está poniendo en nosotros la carga maravillosa de recordar la misión que nos ha dado a cada uno de nosotros en este tiempo. Por eso titulé el mensaje de este día, y me costó titularlo, porque el pastor empieza a mirarnos a los predicadores durante la semana y dice, hay que poner el flyer y me tienen que dar el título del mensaje. Y no sé si todos luchan como yo, pero hay dos de los pastores de acá, una soy yo y otro es otro, que nos morimos porque tenemos que ponerle un mensaje, porque Dios nos está hablando y a veces es difícil poner un mensaje. Pero hablando con el pastor, titulamos este mensaje, debe haber fuego. Esta mañana la palabra de Dios se llama debe haber fuego. Y el texto elegido
que elegí para meditar es Levítico 6, 12 y 13, entre otros textos que voy a mencionar, pero esta es la base de mi mensaje. Cuando uno va a la palabra, se da cuenta de algunas cosas que saltan a la vista. Por eso al leer este pasaje, miren, tenía la tentación de hacerlos parar, porque cuando estuve en Estados Unidos estábamos en una iglesia y yo estaba sentada en el primer asiento y iban a leer, dieron el texto, el pastor dio el texto, e inmediatamente yo sentí un sonido que hizo... Todos se pusieron de pie y agarraron su Biblia o sus teléfonos y empezaron a leer la palabra. ¿Y saben quién quedó sentada? Yo, hasta el pastor se había levantado y no me hizo un codazo a mí para que me diera cuenta. Y yo dije, wow, ponerte de pie para escuchar la palabra. Porque cuando Dios habla, habla. Y cuando Dios habla a través de su palabra, es la que nos transforma, la que nos traspasa. Tuve la tentación de decirte pónganse de pie, pero no se pongan de pie. Porque no quiero que sea una moda. ¡Ah, se paró el pastor! Bueno, póngase de pie porque se paró el jefe. Dice Levítico 6, 12, 13, palabra de Dios en esta mañana. Y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. Y el fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. Dios añada su bendición sobre esta palabra que Él trae sobre nosotros. Ahora sí puede tomar asiento. El peso de la palabra. Si vamos al contexto, el pastor nos enseñó cuando tomamos las clases de predicación, a todos los que las tomaron, que nosotros no podemos predicar un pasaje fuera de su contexto porque es un pretexto. Y este pasaje está primero ubicado en el tercer libro del Pentateuco. Ustedes conocen que el Pentateuco estaba formado por 5 libros, que son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Esto es lección, ¿sí? Es lección básica de Biblia. Son los primeros 5 libros de la Biblia que se le asignan como autor, por lo menos recopilador, a Moisés. Es toda la ley que Dios le bajó. Específicamente el tercer libro de la Biblia, donde se encuentra este pasaje que he tomado como instrucción en esta mañana, está dentro de un campo más amplio, que es la ley de Dios escrita para que el pueblo la pudiera obedecer. Dentro de este libro hay todo un esquema, una estructura litúrgica, es decir, cómo se debían hacer las ofrendas, los altares, qué animales se debían ofrecer. No quedaba exento ni siquiera el pobre más pobre del pueblo de no ofrecer una ofrenda. Algunas veces dice, yo no ofrendo porque no tengo plata, soy pobre. Y en el círculo de bendición de Dios estaba establecido que aún el que tenía poco dinero podía ofrecer su sacrificio de paz en el momento que Dios lo pedía. Si no tenía un animalito, una torcasita pequeña, una palomita pequeña, tenía grano para poder tostar y ofrecerlo delante de la presencia de Dios. Tremendo, lean eso, porque es bueno investigarlo. Dios siempre en el Antiguo Testamento se cuidó de diagramar cada una de las cosas para evitar que el pueblo se desviara, porque tenía muchas interferencias. Había muchos pueblos extraños que adoraban a otros dioses y se quería mantener al pueblo y formarlo para luego traer ese plan de salvación maravilloso. Tenía que mantenerlo de alguna manera y sentó estructuras que finalmente, con el paso del tiempo y al llegar al día hoy, al sol de hoy, como dice el pastor Omar, nos encontramos que han sido estructuras religiosas que nos han impedido ver un montón de cosas. Quiero decirte que este libro Levítico quedó resumido y cumplido, ¿sí? Quedó resumido y cumplido con el sacrificio de Cristo en la cruz, la ofrenda de las ofrendas. Cristo vino a simplificarnos la historia.
No tenemos tanta complicación de tenernos que aprender cuál es la ofrenda que vamos a ofrecer, cuál es el animalito que vamos a quemar, si vamos a cortarle la costilla, si vamos a quemar la grosura o cómo hacerlo. Pero sí nos queda la enseñanza de que tenemos que levantar un altar. ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando? Esta estructura litúrgica, Dios la proveyó al pueblo, la facilitó al pueblo como un manual de instrucciones para tener relación con Él. De esta manera Dios se relacionaba con su pueblo y lo hacía a través de un sacerdote. Tenía un mediador y tenía sacrificios de expiación que caducan cuando Cristo muere en la cruz una vez y por todos nosotros. ¿Lo están entendiendo hasta ahí? Mire como si hubiera el plan de salvación. Y cuando miré este texto, como dice el pastor, hay que leer lento. Y cuando leí lento, hubo 4 palabras que saltaron. La primera, fuego. La segunda, altar. La tercera, sacerdote. Y la cuarta, no se apagará. Si yo estoy creyendo, ¿sí?, lo que les acabo de decir, que es lo que creo, que Cristo resumió y trajo a sencillez la manera de acercarnos a Él, no tenemos excusa para no ir a su presencia. La primera disciplina y la primera cosa que nosotros tendríamos que hacer al levantarnos es presentarnos delante del altar de Dios para ver qué es lo que Él quiere, para ver qué diseño de bendición hay en ese día y para apropiarnos de las bendiciones que Él ya preparó para nosotros de antemano. Estas palabras hablan y hablan fuerte, son rema de Dios en este tiempo para la casa de los valientes. La primera palabra es fuego. El fuego está presente en casi toda la Biblia, de diferentes maneras. Algunos autores dicen que el fuego es teofanía de Dios. El fuego acompañó al pueblo de Israel durante la noche, ¿se acuerdan? La nube durante la mañana para que el sol no los matara ni los calcinara, pero en la noche la presencia de Dios se manifestaba con fuego. La teofanía, la representación de que Dios está allí. Tanto en el Nuevo como en el Antiguo Testamento, los símbolos utilizados del fuego tienen que ver con nuestra vida de relación con Dios. Si no, véalo en Hechos con el Espíritu Santo, eso lo vamos a ver. Pero el fuego está en conexión con la manifestación de Dios, con nuestra relación, con nuestra cercanía con Dios. Es la manera en que Dios responde en el Antiguo Testamento. Lo podemos ver en Levítico. Todo lo que Dios habló en Levítico 6, dando instrucciones de las diferentes ofrendas que tenía que hacer. En Levítico 9, los versículos 22 al 24, se hace la primera expresión de ofrenda que ofrece Aarón, que había sido consagrado como sacerdote del pueblo de Israel. ¿Qué hace Aarón? Seguir las instrucciones que Dios les había dado en Levítico 6. Ofrece, arma el altar, prende el fuego, ofrece los diferentes sacrificios establecidos para ese tiempo y después con Moisés descienden, dice, porque dice que en ese momento la presencia de Dios se acerca. Cuando los altares son encendidos y las ofrendas son ofrecidas, Dios viene al altar. Y dice que descendiendo ellos y entrando a la tienda del tabernáculo, la primera cosa que hace Aarón después de ofrecer, dice, levanto mis manos porque esa era la instrucción y bendigo al pueblo. Estos sacrificios fueron dados por ellos. Señor, que los alcancen. Se presenta a Dios, ellos descienden, entran en la tienda del tabernáculo y estando en la tienda del tabernáculo vuelven a salir, levantan las manos. Y Dios dice que manda fuego. Manda fuego para que consuma el sacrificio. ¡Wow! Y dice que el pueblo temió, porque se dio cuenta que había algo más trascendente que solo un acto legalista, un acto estructurado, un seguir pasos, como un programa de adoración, como decir ahora nos toca levantar la ofrenda, ahora nos toca orar por las necesidades, ahora viene la danza, ahora vienen los anuncios a cargo del pastor. Rompió con toda esa estrategia litúrgica y se metió en el medio y quemó. Esto para hacernos entender que el fuego es de Dios. El fuego no chocaron las piedritas. ¿Cuántos fueron a los Boy Scouts y les enseñaron a golpear piedritas? No vino nadie con un encendedor. No vino nadie con un fósforo de aquellos tiempos. El fuego viene de Dios.
El fuego es de Dios. Por eso cuando ofrecemos y encendemos un altar diferente y hablamos lo que no tenemos que decir de parte de Dios, estamos ofreciendo fuego extraño. Y nosotros sabemos lo que le pasa a aquellos que hablan ofreciendo fuego extraño. ¿Lo está entendiendo? Por eso es solemne este tiempo. Es que de una vez por todas entendamos que la palabra de Dios habló. Y por sobre esa palabra no hay ninguna palabra por encima. Cuando Dios habla, nuestra fe tiene que activar esa rema para que se produzcan los cambios. ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando? Esta iglesia tiene que despertar en algunas áreas. Hay agua que tiene que correr en algunos desiertos. Hay sequedales que tienen que ser transformados en verdaderas bosques. Dios va a hacer transformación durante estos 335 días que pasan. Y no voy a decir por qué estoy diciendo esto, porque esto lo está diciendo el Señor. Dios está hablando a la casa. Y los 335 días son la oportunidad que tenemos de ver a Dios, de seguir a Dios, de buscar a Dios, para que se manifieste con su fuego, porque el fuego es de Dios. El fuego no lo enciende la pastora Cristina con enchufada 220. Porque yo te puedo animar por un rato, pero cuando te vayas de aquí no te vas a acordar de lo que yo te dije. Pero si Dios habla, te va a hacer ruido en tu corazón y no te va a dejar tranquilo y no te va a dejar dormir. Y van a irse hoy muchos de aquí enredados en la palabra. Lo declaramos, se van a ir enredados, no se van a poder soltar de la palabra, porque la palabra viene para despertar la casa y la casa se despierta en su totalidad. Aleluya, no solo un remanente, me niego al remanente, me niego al remanente. La totalidad de la casa tiene que levantarse. El rugido de los leones es de todos. No solo de los que queremos hacer guerra, no solo de los que nos animamos a seguir, no solo de los Caleb, sino tenemos que cambiar nuestro espíritu. Y el fuego cambia el espíritu. ¡Wow! Dios usó fuego. Y hay fuego que se necesita en la casa, porque hay algunos que tienen que volver al propósito. Dios usó fuego sobre la vida de Moisés después de 40 años de estar perdiendo el tiempo en el desierto. Porque al Señor se le ocurrió poner su mano sobre un egipcio y pensar que la libertad vendría con la violencia. No había entendido el mensaje de Dios. Había habido una mujer, Jocabed, una mujer que poco se nombra, pero que había doblado sus rodillas para proteger a su hijo de toda influencia egipcia, para que en el momento oportuno, sacado de las aguas para salvación, pudiera levantarse como un líder. Y tenemos madres aquí que tienen libertadores en cunas. Tenemos mujeres que tienen a Pablos y a Silas en sus casas, están criando una generación. Entonces tenemos que entenderlo. Dios usó fuego para hacer volver del error a su pueblo. Yo hubiera sido el fuego para destruirlo si hubiera sido Dios. Ya listo. Borrón y cuenta nueva. ¿Cuántos dicen así? Se ríe. Yo hubiera hecho... Si el fuego fuera mío, muchos de ustedes estarían chamuscados. Pero el fuego es de Dios. Y Él tiene gracia, así que no nos va a chamuscar, ni a ustedes ni a mí. Primera de Reyes 18. Un profeta fuera de serie, Elías, se presenta ante el altar. Porque Dios cierra los cielos, le da la tarea más dura, enfrentar a la mujer más sanguinaria, más destructiva, Jezabel. Tremendo, que dio a luz a otra tremenda, Atalía. Pero levantó mujeres como luz. Levantó una Josaba para impedir que Atalía matara a su nieto Josías. Y Josías trajo un avivamiento. Quizás haya un Josías entre nosotros que estás criando y que traiga un avivamiento a nuestra ciudad. Y dice que él oró y dijo: Señor, ya lo preparamos al altar. Mostrarles que yo vengo de tu parte, que vos sos el Dios verdadero. Y dice que bajó el fuego. Dios envió el fuego otra vez, porque el fuego es de Dios. Diga, el fuego es de Dios. Y dice que
Se consumió el altar, las piedras, quedó polvo, quedó hecho polvo. Quedó solamente el resultado de que había habido un altar. Porque cuando Dios se presenta, se presenta. Díganle a los que tienen al lado. Cuando Dios se presenta, se presenta. Y la tercera vez que muestra fuego es en Hechos 2, en el Nuevo Testamento. Después que se despide de sus discípulos, se les dijo, vayan y esperen en Jerusalén, no salgan de allí. Eran 120 asustados, que habían visto a su Señor subir y los había dejado solos. Les conviene que me vaya para que venga sobre vosotros el Espíritu Santo, el Consolador, el que los va a capacitar para la obra que tienen que hacer en mi nombre. Y dice que finalmente eso pasó. Después de pasado 10 días de estar en el aposento alto. Yo no sé si hubiera aguantado 10 días. Me hubiera asomado por la puerta. ¿Cuántos hubieran hecho eso? Hubiera salido para ver si venía el Espíritu por ahí. Pero ellos esperaron. Perseveraron en unidad, estaban unánimes juntos y el Espíritu Santo vino como lenguas de fuego. ¿Cómo qué? Como lenguas de fuego. El fuego es de Dios, con una activación tremenda, con hombres rudos, rústicos, que fueron transformados en la transición del Getsemaní hasta llegar al aposento alto, fueron cambiados. Algunos tuvieron la triste experiencia de haber negado a Jesús cuando se lo habían advertido. Fueron tratados por el fuego en su carácter. Vamos a ser tratados en nuestro carácter por el fuego. Dígale al que te vas a ser tratado, vas a ser tratado. Y finalmente escuchamos a un Pedro, al negador, al que dijo unos improperios, unas palabritas malas ahí en el patio de Antonia, cuando le estaban diciendo que era del equipo de Jesús, predicando el mejor mensaje de su vida. ¿Era él? No, era el fuego de Dios. Era el fuego de Dios. La segunda palabra, pasamos del fuego a la segunda palabra, al altar. El altar es un lugar alto, es el lugar para encontrarnos con Dios. Es el lugar donde podemos escuchar el corazón y donde Dios puede escuchar nuestro corazón. Y hay un poder que se desata cuando nosotros levantamos un altar. ¡Wow! Esta semana aprendimos algo y lo anotamos. Donde hay un altar está Dios. Y si está Dios, hay palabra. Y si hay palabra, hay cumplimiento de promesa. ¡Wow! Y quise investigar un poquito más, porque tiene que haber algo encerrado en esa palabra altar, para que Dios la instituyera como algo que los hombres y las mujeres de Dios levantaban en el Antiguo Testamento. Para que Pedro se tomara el tiempo de hablar en 1 de Pedro 2, acerca de que somos piedras vivas de ese altar. ¿De qué se está tratando esto que no estamos entendiendo? La palabra Mizbeach es una palabra hebrea que significa altar. Suena Mizbeach, pero en realidad el hebreo es un idioma consonántico, solo tiene consonantes. Pero en el segundo período de los textos originales aparecen los que se llaman no los escribas sino los masoretas. Los masoretas fueron los que agregaron las vocales para que pudiera sonar bien a nuestro oído una palabra. Porque imagínense cómo hubiera sonado Mizbeach si no tenía las consonantes. Hubiera sido... Entonces, para hacerlo más entendible a nuestro oído, le pusieron consonantes. No cambia el significado, ni cambia el sentido que Dios quiso darle a cada palabra. La palabra Mizbeach tiene 4 consonantes. La M que se corresponde a la palabra Mejilá, que significa perdón. Perdón que activa la gracia de Dios sobre nuestras vidas. La primera palabra. En el altar encontramos perdón, que solo viene por la gracia de Dios en nosotros. La Z, que es de la palabra Sehut, que significa justicia, que se manifiesta para que nosotros, haciéndonos justos, la gracia que se manifiesta haciéndome justo delante de Dios para poder realizar las buenas obras de las que habla Efesios 2:10. Dice que fuimos recreados en Cristo. ¿Sí? Eso dice Efesios. Recreados en Cristo para buenas obras, las que Él preparó, para hacer buenas obras, las que Él preparó de antemano para nosotros. La B, ¿sí? La B larga, de Veraca,
¿sí?, encontramos bendición garantizada por las promesas que se cumplen sobre nosotros. Y la última, la J de Hayim, que significa vida y abundancia. Entonces el altar significa más que un montón de piedras, significa más que preparar los leños para poner el fuego. Está conteniendo, ¿sí?, el perdón, la justicia, la bendición y la vida abundante. Eso es lo que estaba encerrado en el altar. Por eso para mí es importante. Por eso los altares tienen que estar encendidos. Porque si los altares están encendidos, nosotros estamos proclamando el perdón de Dios. Estamos proclamando la justicia de Dios. Estamos proclamando la bendición de Dios. Y estamos proclamando una vida en abundancia. ¿Lo está entendiendo hasta ahí? La tercera palabra es el sacerdote. Y le decía al pastor que es como en un protagónico, en una historia, hay diferentes actores. Pero en el altar tenemos varias funciones. En el Antiguo Testamento, el sacerdote oficiaba en el altar. Era solo él que podía hacerlo. Pero viniendo al Nuevo Testamento, nos convertimos nosotros en sacerdotes. De eso hablamos, de la enseñanza, de la doctrina del sacerdocio de todo creyente. Yo ministro al Señor. ¿Está entendiendo? Y no estoy hablando de dones, de pastorado. Estoy hablando de la ministración diaria que hacemos al Señor. No necesito que el pastor ore por mí. Yo voy cada mañana. Voy a venir a que ore conmigo. Porque la bendición del Padre a través del pastor es buena. Es buena. Pero nosotros somos ministros delante del Señor. Y si tu altar no está ministrado por vos, ese altar está apagado. Decirle al que tenés al lado, ese altar está apagado. Entonces, somos sacerdotes, somos piedras del altar. Somos piedras en el altar. En el altar comunitario, hoy somos nosotros piedras vivas. Todas formamos ese altar para darle la adoración al Señor que se merece. Y además, según Romanos, somos sacrificio. Sacrificio vivo, dice Pablo. No conforméis con este siglo, dice. Sino, dice, presentad vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, como vuestro culto racional. Vuestro culto racional significa culto inteligente. Es haber pensado y haber decidido y haber tomado la decisión voluntaria de subirte al altar para que el Señor queme tus grosuras, queme nuestras grosuras, presentarnos delante de Él. Y no nos trajo nadie, vinimos solos, porque somos sacerdotes de este altar. ¿Lo está entendiendo hasta ahí? Por eso necesitamos, iglesia, que vengamos a cumplir el rol que tenemos que cumplir, que cada uno ocupe su lugar personalmente para que comunitariamente, sí, podamos recibir la bendición que Dios tiene para nosotros como iglesia. Y la última cosa es que el altar no se apagará. En otras palabras, debe haber fuego. Porque si no, sin altar no hay sacrificio. Sin sacrificio no hay fuego. Y sin fuego no hay activación. ¿Lo digo de nuevo? Sin altar no hay sacrificio. Sin sacrificio no hay fuego. Y sin fuego no hay activación. Las primeras partes las ponemos nosotros. Somos altar y somos sacrificio. Pero el fuego no es nuestro. El fuego es de Dios. ¿Cómo concluyo esta palabra? Hoy Dios quiere que pongamos atención, iglesia, porque el Señor quiere enviar ese fuego sobre la casa, pero necesita un altar y necesita un sacrificio. Y eso es lo que está demandando de cada uno de nosotros. Está demandando una respuesta efectiva, no una respuesta emocional, una respuesta efectiva. Este es año de activación, es año de volver a avivar el fuego de nuestros altares. Altar, como les decía, es un lugar alto, y si yo soy altar, soy más alto que los demás. ¿Sí? Soy el lugar alto donde Dios puede manifestarse. Aquí adentro, la manifestación de la adoración. Nos gozamos, cantamos, nos reímos y recibimos todo lo que Dios tiene para nosotros. Pero nuestra tarea más importante como altares es afuera.
Si somos altares afuera, somos más altos que los demás. ¿Y qué significa que seamos más altos que los demás? Si Dios se manifiesta sobre nosotros afuera, ¿sí? Somos más altos en perdón. Perdonamos más. Dígale al que tiene al lado, perdonamos más. Somos más altos en justicia. Somos más justos. Allí afuera. Somos más altos en bendición. Bendecimos más. Dice más bien, bendigan a los que... Porque allá nos maldicen. ¿Qué tenemos que hacer? Somos más altos en bendición. Vamos a bendecir. Vamos a bendecir. Somos más altos en la manera de vivir allí afuera. Por eso modelamos la vida abundante a quien quiera haberla. ¿Cuáles son las indicaciones de Dios para nosotros en este año? Encender el altar. Son precisas. Mire, Dios nos está diciendo encender el altar de la casa. Encender el altar en Cipolletti. Encender el altar en donde estás. Hablamos para la congregación, encender el altar de la casa. Porque no es que yo me quedo en mi casa y lo mismo adoro al Señor y con eso los voy a retar. Lo veo por internet, no es lo mismo. Si estás aislado, está bien, estamos con vos en tu aislamiento. Pero si no hay excusa, el altar se enciende en la casa. Dígale al que tiene al lado, el altar se enciende en la casa. Porque mire, hubo quienes encendieron altares donde no tenían que encenderlos. Y uno de ellos después vaya a la historia. Uno de ellos fue Jacob. Jacob encendió un altar. Dios le dijo que tenía que levantarlo en otro lugar, pero él lo levantó en otro. Es más, compró una tierra de corazón para ofrecérsela al Señor. Pero Dios no quería que le comprara tierra, Dios quería que fuera obediente. ¿Está entendiendo? Dios no te está pidiendo que levantes un altar donde vos quieras. Dios te está pidiendo que levantes un altar donde Él quiera que lo levantes. Por eso la manera que Dios tiene de preguntarnos en esta mañana, primero la pregunta que nos hace el Señor a nosotros es: ¿está tu altar? ¿Está tu altar? Y como dice el pastor, siendo honestos hasta la última célula de nuestras vidas, brutalmente honestos. ¿Está tu altar? ¿Está tu altar? ¿Tenés tu altar? Y la segunda, si está, ¿dónde está? Porque quizás tenemos el altar donde no lo tenemos que tener. Lo tenemos sobre nuestro trabajo, lo tenemos en el dinero que ganamos, lo tenemos en la vida de nuestros hijos. Porque todas las cosas son más primero que Dios. Pero el altar debe estar en la presencia de Dios. ¿Lo está entendiendo? Porque es ese altar el que encierra perdón, justicia, bendición y vida abundante. No es el altar que yo levanto. No es la manera en que yo quiero servir a Dios, sino es la manera en la que Él quiere que nosotros le sirvamos. Por eso Dios quiere que levantemos un altar. Y nosotros queremos levantarlo, bueno, al menos nosotros. Y yo hoy sí te voy a pedir decisión. Yo sí hoy voy a pedir decisión. Porque hoy tiene que desestructurarse tu cabeza. Porque te digo que yo también fui como vos y puse excusas estructuradas diciendo: a mí estos cantores no tienen el nivel que yo tengo de espiritualidad. Ah, no, yo con ellos no voy a cantar, tengo mis razones. Si tenés un don, Dios te dice dónde lo ejecutás, no dónde vos querés, sino dónde tenés que hacerlo. Porque si tenés tu don y si tenés tu arte para el Señor, como quiera llamarlo, la gracia que Él te ha dado para servirle y ser parte de esta casa, no lo tenés que tener enterrado, lo tenés que poner en funcionamiento, pero no donde vos querés, sino donde Dios quiere ponerte. Porque los altares los levantamos nosotros, pero el fuego lo manda Dios. Porque si no, se trata de eso, 1 Corintios, cuando dice: hacemos cosas pero sonamos feo. Oramos pero no hay bendición.
Oramos, pero no vemos lo que estamos esperando. ¿Y saben por qué es eso? Porque tu corazón y mi corazón no están en condiciones. Porque como decían los profetas, uno de los profetas, de labios ustedes son excelentes, me adoran y dicen palabras muy bonitas, pero su corazón está lejos de mí. Dios no viene por tus palabras, Dios no viene por la hermosura de tu altar o por cómo te veas por afuera, viene por tu corazón. Y este tiempo tiene que haber una revolución en nuestros corazones y en nuestras mentalidades. Le decía al pastor, escuchamos a Dante Gebel, es nuestro amigo y lo amamos. Y estuvimos hablando con él esta semana y gozándonos de lo que Dios va a hacer con él en este año. Y él habla de los religiosos. Yo me mantengo en la palabra de Dios, pero hay estructuras que han traído muerte a nuestras vidas. Hay maneras de pensar que hemos adquirido porque entendimos o nos enseñaron mal la palabra, que en lugar de hacernos libres nos hicieron esclavos. Porque ¿saben qué hicimos? Hicimos un péndulo. Al no escuchar la verdad de Dios, nos convertimos en religiosos y cerramos todas las puertas. Hicimos tan difícil el Evangelio que la gente tuvo que hacer un agujero por el costado para poder entrar. Y después de hacer el agujero por el costado, cualquier cosa les vino bien. El gaucho Gil, la difunta Correa, estaban al mismo nivel de Dios. Y no nos equivoquemos, la palabra es clara. Dice que donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Y hay principios eternos que debemos respetar. Se tiene que terminar en nuestra vida el hecho de que me voy a excusar y voy a acusar al otro. Que yo diga, porque el pastor Omar me dijo, o Omar le voy a decir ahora. Omar, claro, porque él me dijo, entonces yo me alejé de Dios y ahora estoy hundida en este lugar. Como decía ese que dije, que había ido al boliche y no quería bailar, pero decía, no sé por qué estoy acá, por qué Dios me trajo. ¿Por qué Dios me trajo acá? No sé. ¿Dios habrá querido llevarte ahí? A veces hemos entrado en lugares donde Dios se quedó afuera. ¿Lo está entendiendo? Vivimos en medios de violencia que Dios no entra. Y decimos, ¿por qué Dios no hace algo? Porque Dios se quedó afuera. Porque no entra donde hay violencia. Porque te habló de la libertad en Cristo y del amor. Y la presencia de Dios rompe las cadenas para sacarte de la violencia, para sacarte de los bastones que agarraste, el alcohol, las drogas y todo aquello, porque hubo alguien que cerró las puertas y quisiste entrar por la ventana. Pero hoy se abre una puerta en esta casa y una puerta abierta. Y les voy anticipando que lo recibimos con el pastor a eso. Va a venir gente por ahí que hasta nos vamos a tener que tapar la nariz, porque va a ser años que no se bañan, pero los vamos a recibir con los brazos abiertos. Va a venir gente por aquí que va a decir que estamos locos, pero cuando entre aquí va a caer bajo el poder de Dios por los altares encendidos. Este año hay una transformación en la casa. Tenemos que cambiar el espíritu. Mire, yo no me quedo más con los 10, me voy con los 2, con Caleb y Josué. Con Josué, que permaneció toda su vida al lado de Moisés, hasta que el Señor se lo llevó y lo enterró para allá. Y cuando hubo que poner a alguien que lo reemplazara a Moisés, el Señor dijo, a vos te elegí. ¿Cómo? ¿A mí? Dijo. Porque él no estaba al lado de Moisés esperando que le dieran el puesto o esperando que le serrucharan y cayera para abajo Moisés, entonces ahora vengo yo. Él estuvo allí porque entendió que Moisés conocía a Dios de una manera diferente. Ha llegado el tiempo de juntarnos con leones y dejar las hienas de lado. Ha llegado el tiempo de juntarte con las águilas y dejar las gallinas de lado. Ha llegado el tiempo de tener otro espíritu diferente, de creer que aunque no tenemos nada, Dios multiplicará hasta la sobreabundancia. Porque este es el 8º año de ayuno. Y yo, como dice Octavio sobreabundancia, este año va a ser un año de sobreabundancia en el nombre poderoso. Dice la palabra de Dios que por cuanto creíste, te será hecho. Y le voy a aclarar, porque alguno va a decir, pero la pastora dijo que si yo decía... No, pare. Si estás alineado con Dios, no vas a hablar tonteras. Vas a declarar lo que Dios quiere que declares. ¿Sí?
No va a declarar, ay sí, yo voy a tener un 0 kilómetro ahora en la puerta, va a ser Mercedes-Benz, grisecito, voy a tener una casa con 2 piletas, no con una, le voy a hacer competencia. Y 5 pisos, no 3, 5, porque tiene que ser siempre más grande que la de los demás. Voy por el reino, no por las añadiduras. Y si el Señor me quiere dar una casa de 5 pisos, los invito a vivir conmigo. Pero de a pocos, no todos juntos. ¿Está entendiendo? Nos abrimos al mover del Espíritu. Y empezamos el tiempo más maravilloso de esta casa. Porque el Señor sabe que nos vuelve a llevar al altar del año 95, donde Dios le dio la palabra al pastor. Y eso es lo que ha pesado sobre mi corazón durante años. Porque cuando el Señor le dio la palabra al pastor, yo tenía 20 años menos. Tenía 40. Y ahora tengo 60. Y diga, no parece. Y ahora tengo 60. Pero ¿saben? Me estoy envejeciendo por afuera. Me cuesta subir la escalera de mi casa. Los huesos me duelen. Me canso con facilidad. No veo tan bien como me gustaría. Ya no oye bien el pastor como oía. Pero ¿saben? Nunca nos olvidamos de la promesa de Dios. Y Dios dijo, no voy a terminar la obra hasta que no haya cumplido todo lo que dije sobre tu vida. Y nosotros hemos vuelto al altar con el pastor. Estamos en el altar de 1995, donde Dios nos habló. Y vamos a estar los próximos 10 años trabajando como Caleb y ustedes como los más jóvenes, dejando que Dios haga y dejando que Dios ponga fuego en este altar. No lo vamos a traer nosotros, olvídese, no vamos a prender fuego sobre este altar. Vamos a dejar que Dios ponga el fuego. Por eso hoy es un día solemne. Yo le dije al pastor, hoy es un día solemne. Mire, la semana pasada nosotros llorábamos, yo me emociono. Nosotros llorábamos porque la doctora le dijo que él va a quedar sordo. Y yo tenía el barbijo y yo vi su cara. Él abrió sus ojos y yo dije, diablo, te reprendo. Yo voy a rugir por sus oídos, como sigo rugiendo por sus ojos. Y vamos a estar en este altar. Y quizás cuando lleguemos a los 10 años ya no vea yo y él no oiga, no importa. Pero no vamos por las añadiduras, vamos por la palabra de Dios. Y Dios dijo que este pequeño pueblo iba a ser un pueblo fuerte. Lo dijo en el año 2004. Y nos daría entendimiento. Pero teníamos que abrir nuestros corazones para entender lo que Dios quería decirnos. Y este es un tiempo para entenderlo. Así que, iglesia, esta es una reunión solemne. Si usted es parte de esta casa, yo a todos muchos no los conozco, estuve muchos meses fuera de la casa con el pastor. Yo llegué hace poco, pero sé sus nombres, oro por ustedes. Tengo que juntar el rostro con los nombres. Pero si usted es parte de esta casa, y si usted decidió estar en esta casa, usted no va a estar inactivo. Acá no va a haber gente inactiva. No va a haber siervos inactivos. No va a haber desocupados. Aquí va a haber un pueblo que va a trabajar como hormigas para ganar a esa gente que está afuera. Aquí se va a levantar un clamor. Y nuestro clamor va a ser, danos Cipolletti o nos morimos. Danos Cipolletti o nos morimos. Como hizo Juan Knox. Como nos enseñaba Betita. Danos Cipolletti o nos morimos. El Señor dijo, una antorcha en cada ciudad, en cada provincia de la Argentina y a lo largo del mundo. Estamos mandando misioneros a España, pero todavía tenemos muchas ciudades y muchas provincias de la Argentina para sembrar antorchas. Así que miren los que tiene a su lado, porque muchos de ustedes no los veremos después. Los iremos a visitar en los lugares donde sean levantadas las antorchas. ¿Lo está entendiendo? Lugares proféticos. Dios dice que este es un tiempo profético. Un manto profético poderoso viene sobre la casa, de una movilización en el Espíritu. Así que diga, ¿seré yo, Señor? Que el Señor te encuentre diciendo como Samuel, heme aquí, que tu siervo oye, que tu siervo oye. Pastor, vení, no importa que te emociones, así oramos. Santo Dios,
Voy a pedir a todos los que están entendiendo y esta palabra les hizo ruido en su corazón que se pongan de pie. Si no te sonó, sentate, no importa. Yo no te voy a seguir saludando. Pero hoy aquí terminamos con la emoción. Hoy terminamos con la emoción. Y empezamos con la acción. ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando? Hoy no es que me voy con ganas de hacer. Hoy se inicia el tiempo de la activación. Te pusieron desde el cielo en modo on. Dios baja el fuego sobre tu altar y este fuego no se apagará. Pero la responsabilidad de que no se apague va a estar diariamente en tus manos. ¿Cuántos dicen amén? Así que levante sus manos al cielo. Yo digo siempre que cuando levantamos una es como que estamos colgados de Dios, pero cuando levantamos las dos es como que estamos sujetos. Yo dependo de vos, Señor, dependo de vos. Dependo de vos. Dependo de vos, dependo de vos. Dependo de vos. Diga, dependo de vos. Dependo para lo mínimo y para lo máximo. Dependo para lo mínimo y para lo máximo. Queremos escuchar tu voz en estos tiempos venideros. Queremos que traigas eso que dijiste, medicina y sanidad y paz sobre nuestras casas. Señor, que los altares encendidos comiencen a ser vistos desde lejos. De los lugares inusuales vendrán a buscar en la casa, a ver a los que están encendidos en el nombre poderoso de Jesús.